A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy continuamos con esta serie de programas que están destinados a hablar del quehacer psiquiátrico, el diagnóstico, de cómo se llega al diagnóstico. Hay mucha confusión de parte de una gran cantidad de gente y una pregunta frecuente es: ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? ¿Tú qué sueles contestarles? Al menos 5 años de preparación. No es por menospreciar a los colegas psiquiátricos, ni mucho menos. Yo creo que hay una diferencia sustancial. Los psiquiatras somos médicos especializados en enfermedades y trastornos de la mente. Los psicólogos son psicólogos, no son médicos. ¿Y qué quiere decir esto de ser psicólogo? A ver, yo creo que son profesionales que están preparados para cierto tipo de actividades en lo que se refiere básicamente a evaluación neuropsicológica, por ejemplo, algunas personas. Otras personas sí tienen una preparación básica en psicoterapia, que también es una muy buena cosa. Y hay otras variedades, como psicólogo educativo, psicólogo industriales, psicólogos de grupos. Sí, yo creo que hay varias especializaciones. Bueno, se dedican, como tú dices, a la psicología, y la psicología es las actividades de la mente que tienen que ver con el comportamiento humano. Exacto. Y el comportamiento humano no solamente desde el punto de vista normal, sino también pueden haber psicólogos que se dediquen a la parte del comportamiento patológico, y esos son los psicólogos que se llaman psicólogos clínicos o que se dedican a la parte psicoterapéutica. Y psicoterapéutica quiere decir el abordaje a través de la palabra o la modificación de conductas o la solución de problemas a través de conversar y escuchar. Creo que esa sería la función principal de los psicólogos: escuchar y orientar, guiar a los pacientes. Orientar, ¿no? Guiar, tratar de encontrar el fondo de ciertos conflictos, de ciertos problemas, de ciertas alteraciones en las relaciones interpersonales, digamos, por ejemplo, en una terapia de pareja. Yo creo que sí hay una sustancial diferencia, porque los psiquiatras, al haber tenido primero una formación de médicos generales, yo creo que tenemos una capacidad y una comprensión integral del funcionamiento del ser humano. Entonces, tenemos una comprensión de qué sucede con alteraciones de presión arterial, por ejemplo, de tiroides, de glicemia en sangre, es decir, una serie de enfermedades que pueden además producir por sí solas alteraciones en el funcionamiento psíquico de la persona. Entonces eso yo creo que es importante. Y otra, decía, sin hacer a un lado, sin menospreciar a todos los compañeros. Ya que hemos psicólogos. estado revisando todo lo que hacemos los psiquiatras, o cómo lo hacemos, o cómo llegamos al diagnóstico y qué es el diagnóstico, una tendencia muy frecuente es de que también confundan lo que es el neurólogo y el psiquiatra. Ambos somos médicos, se dedican al sistema nervioso, cree la gente, y también hay esta creencia de decir, como es una enfermedad de los nervios, entonces tiene que ser con el neurólogo, ¿no? Sí, muchas veces pues vemos pacientes con problemas psíquicos en sí, emocionales, afectivos sobre todo, tratados por neurólogos. Muchísimo. Entonces eso también sí es algo que se ve. Yo creo que el neurólogo tiene un campo específico de acción, sí, en nuestro sistema nervioso, yo diría un poco más hacia la parte física en sí del sistema nervioso. No a la parte conductual o psicológica. No a la parte emocional, no a la parte cognitiva, quizás todas las funciones mentales en sí. Obviamente que un neurólogo también las puede valorar, indudablemente, pero yo creo que el nicho de enfermedades a las cuales el neurólogo es su campo de acción sí son diferentes a las que nosotros los psiquiatras vemos, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, creo que muy pocos psiquiatras se atreverán a tratar epilepsias o tratar trastornos severos de la sensopercepción o de la motricidad, en fin, cosas que tengan que ver con el funcionamiento
fisiológico, digamos, del cerebro. Pero sí hay con mucha frecuencia los neurólogos que entran a tratar depresiones y ansiedad. Sí, eso sí se ve con frecuencia. Yo creo que está en su perfecto derecho si tienen la preparación adecuada y si quieren hacerlo además, ¿no? Ahora, por ejemplo, en ciertas enfermedades tú dices pocos psiquiatras a lo mejor participan en tratamiento de epilepsia, en tratamiento, digamos, de Parkinson. Pero yo creo que se participa cuando hay complicaciones mentales de ese tipo de enfermedades. Claro, eso también vemos. Y eso también era una de las cosas que yo quería mencionar. Con mucha frecuencia podemos trabajar conjuntamente porque hay enfermedades neurológicas que van a determinar cambios conductuales, emocionales en las personas y muchas veces necesitamos también evaluaciones neurológicas que van más allá de la capacidad que tenemos los psiquiatras de hacer una evaluación neurológica. Es decir, es un trabajo conjunto. Lo mismo pasa también con los psicólogos. Con los psicólogos tenemos relaciones precisamente a través de psicoterapia, es decir, hemos mencionado muchas veces que cuando se planifica un tratamiento, una de las consideraciones es de si ese paciente necesita solo medicación, ese paciente necesita solo psicoterapia o necesita la combinación de los dos elementos, psicoterapia y medicación. Los psiquiatras como médicos somos los únicos autorizados a prescribir medicamentos. Y esto lo digo también como una especie de cuña publicitaria porque lastimosamente con mucha frecuencia estoy viendo que psicólogos están prescribiendo medicamentos y ellos no tienen la capacidad ni la autorización ni el entrenamiento para prescribir medicamentos. Lo que sí podemos hacer es trabajar conjuntamente y los médicos nos encargamos de la parte médica y los psicólogos pueden encargarse de la parte psicoterapéutica. Sí, yo creo que esto no es que se lo vea con frecuencia, pero cada vez como que se va viendo más hoy la tendencia y a lo mejor precisamente no están preparados para eso, como tú dices, y muchas veces pues este tipo de prescripciones en las cuales no están muy atinadas y son muy necesarias, pues originan otra serie de inconvenientes. Y por ejemplo, una de las cosas cuando el paciente llega al médico psiquiatra, pues si ya ha tomado una u otro medicamento, pues, y a veces ha tenido más bien efectos secundarios, problemas colaterales por el medicamento, a lo mejor no estuvo bien ajustada la dosis, no era el medicamento indicado, pues ya le causa un daño, porque el paciente ya rechaza eso, si ya me dieron eso y esta cosa, pues no me siento, no la tolero. Yo sí creo que el psicólogo debería, bueno, aparte de ello, lo hacen, deberían evitar de hacer esas cosas. Y hay que señalar que hay muchos psicólogos que son muy honestos, que dicen, mire, yo estoy llegando hasta este punto, usted además de mi ayuda necesita un apoyo de parte del médico psiquiatra para el manejo de ciertos medicamentos que están impidiendo incluso la capacidad o la calidad del trabajo que podemos estar haciendo en psicoterapia. Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo la situación y esta dicotomía yo creo que cada vez va siendo más reducida, muy pocas gentes. Yo creo que se trabaja muy bien con los psicólogos, se trabaja bien con los neurólogos. Yo sí creo que lo que se busca es una mejor solución para ese paciente. Y eso yo sí creo que hay muchísima gente con la cual podemos hacerlo. De hecho, yo creo que en nuestra práctica diaria tú y yo hacemos eso. Yo al menos en la parte de médicos, yo no estoy en contra de que los médicos prescriban medicamentos de carácter psicotrópico, que son más del área de manejo psiquiátrico. De hecho, hemos participado en muchos cursos y programas de adiestramiento de médicos generales, de médicos de otras especialidades, para que se puedan detectar tempranamente y tratar adecuadamente muchos trastornos, porque sabemos que dentro de la idiosincrasia nuestra, de la parte de aspectos culturales, hay mucha resistencia a ir al psiquiatra, es decir, casi, y tengo que aceptar que ha ido cambiando. El psiquiatra era visto como el médico para locos, es decir, ese era el campo de la psiquiatría vista desde afuera en una manera, desde el punto de vista con bastante ignorancia, yo diría. Esto ha ido cambiando y cada vez hay más gente que busca ayuda psiquiátrica, pero una gran mayoría no lo va a hacer. Y mucha gente tiende a lo que se llama somatizar, es convertir sus síntomas de carácter emocional o conductual en síntomas somáticos y van a buscar ayuda
de médicos de cualquier especialidad. O ellos son lo suficientemente sensibles de detectar que esa persona está con ansiedad o está con depresión. Y si es una cosa simple, generalmente lo van a diagnosticar tempranamente y lo pueden prescribir medicamentos que van a ayudar. Si es que las cosas se dificultan, lo acostumbrado es que refieran al psiquiatra. Sí, yo lo que he visto es, sí, yo creo que hay muchos médicos generales, muchos médicos de otras especialidades que evidentemente son capaces de detectar un trastorno psíquico y dar medicamentos adecuados. Pero yo lo que he visto es que a veces como que tienen un poco de temor en cuanto a dosis, entonces se quedan cortos con la dosis. O el tiempo. Entonces, como que, es evidente, no es algo que pueden tener su preparación básica, pero no es algo que están manejando todos los días. Entonces, claro, le ponen un medicamento, media tableta de esto durante un mes y una media tableta de un antidepresivo, por poner un ejemplo, durante un mes, pues muy poco o nada será lo que haga, ¿no? Entonces, yo veo por ahí un pequeño inconveniente. Como tú dices, llevamos años dando cursos preparatorios a médicos de otras especialidades, a médicos generales. Pero yo creo que esto sí ha rendido su fruto, sí ha sido una buena cosa porque ha contribuido a cambiar este criterio que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Entonces, porque antes yo creo que en la misma comunidad médica había ese criterio de que el psiquiatra es pues para locos y punto, ¿no? Pero yo creo que todos estos años ese trabajo sí ha dado frutos y yo creo que hay una mejor comprensión de lo que es la especialidad en sí. Y también ha ido cambiando el ver a los medicamentos psiquiátricos con menos temor. Tú dices, los mismos médicos tienen cierto grado de temor y eso les lleva a que sean medio timoratos en cuanto a dosis y tiempo, pero sí es importante de que señalemos que no todos los medicamentos utilizados en psiquiatría son adictivos, que es uno de los errores comunes de la gente. Es decir, el temor a que se van a quedar con esa medicación para siempre jamás, amén, o que ese medicamento van a quedarse con muchos efectos colaterales que le duermen, y muchos de los medicamentos tienen un efecto absolutamente más bien contrario a eso. Pero hay una desinformación y una expectativa falsa de si es que alguien le prescribió un medicamento psiquiátrico, el psiquiatra debe ser con un efecto sedante, o me va a dormir, o me va a impedir jugar fútbol, o me va a impedir hacer tal o cual cosa. Y en eso sí falla la parte de formación, yo diría, de médicos en el uso de psicofármacos. Sí, falla un poco la formación y evidentemente el mensaje que pueden dar a los pacientes, porque claro, los pacientes en sí no tienen por qué saber esto. O muchas veces buscan en Google y claro, ahí sale todos los posibles efectos secundarios de un medicamento, pero eso no significa que todos esos efectos van a presentarse en ese paciente. Ahora, por otro lado, hay que admitir que en los últimos 30 años los medicamentos han tenido un avance extraordinario, este tipo de medicamentos. Si lo que utilizamos hace 30 años, pues en cuanto a efectos secundarios, en cuanto inclusive a efectividad, yo sí creo que actualmente están muy superados por las nuevas moléculas que manejamos actualmente, en cuanto a tolerancia y en cuanto a eficacia. Bien, nos vamos a un corte y regresamos con ustedes en un minuto. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Bien, continuando con el programa, vamos a dedicarle el resto de este programa del día de hoy a lo que hemos venido viendo las últimas semanas y nos vamos a centrar en lo que serían ayudas diagnósticas que utilizamos los médicos
para llegar a afinar el diagnóstico? ¿Qué nos ayuda para hacer un mejor diagnóstico cuando tenemos pacientes que han venido a nuestra consulta? Sí, como una breve introducción y un recordatorio de lo que ya hablamos en el programa anterior, me parece. Pues yo creo que una de las cosas básicas en que basamos nuestro diagnóstico pues es en la entrevista psiquiátrica, en la entrevista con el paciente y con la familia. Eso yo creo que eso nos proporciona buena parte de los elementos necesarios para aproximarnos a un diagnóstico, con todas las limitaciones que puede haber en esto. Pero también en ocasiones pues podemos o es necesario recurrir a cierto tipo de exámenes. No siempre. De ahí que muchas veces el paciente nos dice, no me pide un examen de esto, no me pide un examen de esto otro. Y claro, por pedir se puede pedir, pero no va a tener ninguna utilidad, ninguna repercusión en lograr un diagnóstico. Y claro, muchas veces es un gasto infructuoso para ese paciente, ¿no? Por ejemplo, dicen, si usted no me podría pedir algún examen para ver cómo estoy de la depresión. O cómo va a medirse si es que me mejoro o no me mejoro si no me ha hecho ningún examen. ¿Qué es lo común que generalmente se hace en otras especialidades médicas? Es decir, hay un paciente con tales cuales síntomas, se pide un examen de sangre, por ejemplo, y ese examen de sangre va a darnos una alteración de la fórmula de leucocitos, que son las células de defensa del organismo, y van a estar elevados en una infección, o va a traducirse en una elevación de glucosa en un paciente que le vamos a diagnosticar o se le está diagnosticando de diabetes. Entonces, esas medidas, es decir, si tiene 300 de glucosa y después del tratamiento y con la medicación que está tomando baja a niveles normales, hay una respuesta objetiva, fácil de medir, que está mostrando que el tratamiento y los medicamentos están siendo efectivos. No es así en el área de psiquiatría. En el área de psiquiatría estamos midiendo elementos que son subjetivos, o sea, no se puede medir el nivel de depresión o mostrarle o pedir un examen de sangre que diga usted tiene un nivel 8 de depresión. No existe tal cosa. Pero para eso utilizamos escalas, por ejemplo, escalas en las cuales nos muestran la severidad de un estado depresivo y que de una manera u otra, con el trayecto del tratamiento, pueden ir modificándose los resultados de esas escalas y acercándose a lo que serían niveles normales. Esa es una de las ayudas diagnósticas. Es una de las ayudas que tenemos. ¿Y en qué consiste esto? Pues es unos cuestionarios que están ya previamente establecidos, están previamente validados, en el cual a una pregunta pues hay 3, 4 opciones de contestación. Unas las debe llenar el paciente directamente y otras pues las va llenando el psiquiatra a través del diálogo, a través de la entrevista al paciente. Entonces, claro, eso nos da ciertos puntajes y eso nos puede servir. O sea, no es algo así fidedigno que bajó de estado grave a estado benigno de una depresión, pero sí nos va a servir para más o menos controlar la evolución, por ejemplo. Entonces, usted tenía tales y tales ítems. Por ejemplo, en trastornos de sueño usted tenía tales y tales alteraciones. Ahora hemos visto que después de tanto tiempo de tratamiento, su trastorno de sueño ya no tiene tales y tales alteraciones. Entonces, eso sí creo que es de utilidad. Es una ayuda diagnóstica y de una manera u otra trata de convertir lo subjetivo en objetivo. Ahora, tomando en cuenta los que les gusta a los pacientes son exámenes de laboratorio, radiografías, por ejemplo. Yo creo que buena parte de los pacientes vienen referidos por otros médicos y buena parte de pacientes vienen ya realizados algunas veces los mismos exámenes. El ejemplo clásico en el trastorno de pánico, por ejemplo, en las crisis de pánico, buena parte de pacientes vienen con media docena de electrocardiogramas. Entonces vienen con media docena de controles de presión arterial, vienen con exámenes de sangre, han descartado anemia, han descartado infecciones, porque muchas veces el médico internista o el médico general trata de estudiar el origen de esas crisis y ya nos vienen los pacientes con eso. Entonces eso también nos ayuda y nos evita muchas veces estar insistiendo en algo si es que tenemos alguna sospecha al respecto, ¿no? Claro, en otras áreas sí necesitamos pedir cosas adicionales. Por ejemplo, si estamos sospechando de una demencia en un paciente, es decir, pérdida de las funciones intelectuales superiores,
Eso sí se puede medir, eso sí es traducible a través de pruebas diagnósticas que se llaman pruebas neuropsicológicas, y para eso hay nuevamente psicólogos especializados en hacer una serie de pruebas que van a medir el nivel de concentración, de atención, de memoria, de las llamadas funciones ejecutivas del cerebro, y nos van a dar un resultado. ¿Está alterado, no está alterado, está normal, está alto, en fin? Y eso corrobora la sospecha diagnóstico de una demencia, porque los resultados están o no están alterados. ¿Qué más nos podrían ayudar? Las radiografías. Hay tomografías que nos van a ser suficientes, pero contamos también con métodos mucho más fidedignos, más clarísimos, más verdaderamente fotografías internas de cómo está funcionando el cerebro, que es la resonancia magnética nuclear. Esta resonancia magnética también nos ayuda, por ejemplo, a ver si hay una atrofia a nivel de la corteza, si hay una atrofia subcortical por debajo de la corteza, si están agrandadas unas cisternas que existen dentro del cerebro por donde circula el líquido cefalorraquídeo, si la proporción entre sustancia blanca y sustancia gris se ha mantenido. Todos esos datos son muy importantes para descartar o reafirmar un diagnóstico en esta área, ¿no? Exacto, lo que acabas de decir es importante para descartar o reafirmar un diagnóstico, es decir, que no a todo paciente vamos a solicitar ese tipo de exámenes, ni mucho menos. Pero si tenemos una sospecha diagnóstica, en este caso que tú pones de ejemplo de demencia, pues sí, una ayuda diagnóstica será una tomografía o será una resonancia. O si tenemos alguna sospecha de que hay algún problema físico, cerebral en sí, pues también nos van a ayudar. Pero yo creo que lo que ya decíamos en un programa anterior, la base del diagnóstico yo creo que está dada por la entrevista psiquiátrica, ¿no? Cuando vamos valorando las diferentes funciones. Sí, puede tener mucho de subjetivo, pero yo creo que el entrenamiento que tenemos los psiquiatras pues nos facilita el poder abordar cada una de las funciones psíquicas en la entrevista. Y evidentemente los datos que nos da la familia, que también son muy importantes porque nos aclaran cómo ha estado la conducta, el comportamiento de ese paciente en los momentos previos o en las instancias previas a la consulta, ¿no? Una de las cosas que con cierta frecuencia yo recibo en mi consulta es de que algún médico, junto a toda la batería de pruebas que les pidió, que le pidió a su paciente, pues están las pruebas de tiroides, están las pruebas de glucosa, están las pruebas del funcionamiento renal, hepático, colesteroles, etcétera, etcétera, y les piden litio. Ese es un error muy común en gente que cree que el litio es una de las sustancias o uno de los minerales que tenemos nosotros en nuestra sangre, y ese nivel de litio va a determinar si estamos sanos o no sanos mentalmente. Eso es un error gravísimo, yo diría incluso, porque el litio no tiene nada que ver con el aspecto de la salud mental. El carbonato de litio, el medicamento, sí es un medicamento que es muy útil para tratar un tipo de trastornos afectivos que se llama trastorno bipolar. Pero es un medicamento que damos al paciente, no es que tenemos litio en el organismo y por lo tanto voy a pedirle una determinación de litio. Esa determinación de litio sí la pedimos, pero una vez que le hemos dado a tomar litio a ese paciente y queremos saber qué niveles de litio hemos obtenido con la dosis que le estamos dando al paciente. Exacto, no existe un litio basal, no es que se nos ha subido, se nos ha bajado, sino que si damos ese medicamento, ahí sí tenemos que controlar, porque además hay rangos terapéuticos y rangos que pueden ser inclusive ya tóxicos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que cuidar cuando recetamos específicamente este medicamento. Pero sí, lo que tú mencionas es verdad. Muchas veces el paciente dice, me dijo un doctor que se me ha bajado el litio. Entonces, ¿está usted tomando litio? No, pero estoy deprimido porque se me ha bajado el litio. Yo creo que hay un error conceptual que vale la pena intentar aclararlo, ¿no? Y claro, el error se basa en que si es que existen niveles de litio altos o bajos, es porque está tomando esa persona litio. Y pueden ser bajos si es que la dosis es subterapéutica, o pueden ser demasiado altos, incluso, como decía el doctor Gallegos, pueden ser tóxicas.
pero reiteramos, no existen niveles normales de litio en una persona que no esté tomando litio. No existe esa cosa, no se hace el diagnóstico a través de niveles de litio. Se pueden hacer el diagnóstico de si usted está deshidratado midiendo otros electrolitos como sodio, potasio, etcétera, pero el diagnóstico es para ver el grado de deshidratación que tiene una persona. Pero litio no mide absolutamente nada dentro del organismo normal de la persona. Sí, yo creo que eso felizmente se va aclarando bastante bien. Hemos hablado repetidas veces de este tema, entonces yo creo que sí hay una mejor comprensión del tema. Una de las sustancias que vale la pena medirse, especialmente volviendo a demencias, por ejemplo, es vitamina B12, ¿no? Es un buen indicador, el ácido fólico es un buen indicador, son sustancias que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Sí, justamente eso quería mencionarte. Hay otras que a veces sí, si es que el paciente no ha sido evaluado, no le han hecho exámenes de eso, yo sí creo que vale la pena hacerlo, como puede ser las hormonas tiroides, ¿no? En nuestro país, pues, hay un alto porcentaje de trastornos tiroideos y yo creo que sí hay en muchos pacientes una relación inclusive media cercana con una serie de cuadros depresivos o cuadros afectivos en general. Entonces sí vale la pena tener, si es que hay una sospecha o si detectamos síntomas que nos orienten a que hay alguna alteración tiroidea, pues sí vale la pena pedir eso. También glicemia, también colesterol, un perfil lipídico. Sobre todo a veces hay ciertos medicamentos de los que utilizamos que pueden llevar a una elevación de peso. Entonces ahí sí creo que nos ayudamos para controlar el que no haya consecuencias de los medicamentos que se está usando en ese paciente, ¿no? Y ahora que mencionabas glicemia, que es la medida de glucosa, hay una interrelación muy estrecha entre la diabetes y depresión. Es decir, es muy interesante, tienen algunas cosas que comparten en común estas dos enfermedades y el tratar a un paciente diabético de depresión ayuda mucho al control de la diabetes. Y el control de la diabetes, o sea, los niveles de glucosa, también ayuda mucho a la mejoría en un trastorno depresivo. Claro, de ahí la interrelación que debemos tener con médicos de otras especialidades, justamente para que manejen este tipo de tratamientos y para que entre todos pues tratemos de que ese paciente vaya mejorando globalmente de los problemas que tenga, no solo de los problemas afectivos, sino de los problemas físicos también. Bien, señores, ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.